Bueno, hoy vamos a trabajar sobre equipos en salud mental. Me traje a alguien que forma parte de mi equipo de alguna manera, donde hay una amistad también que nos une. Yo igual después lo voy a presentar formalmente, pero bueno, él es Joaquín Tey. Antes que nada, bueno, quería hacer como por ahí un raconto de lo que venimos viendo, ¿sí? Recuerdan, bueno, que en el primer encuentro un poco la propuesta fue que pensemos juntos la noción de salud mental, ¿sí? Por eso habíamos hecho todo ese recorrido, para ver un poco los prejuicios, los estigmas, ¿no? Todo aquello que nos atraviesa en relación a la locura. Porque como les había dicho, la concepción que cada uno de ustedes tenga respecto de eso va a ser cómo nos vamos a posicionar, ¿sí? En un taller, ¿sí? En un espacio grupal, en los dispositivos que armemos, ¿sí? Entonces, un poco la propuesta, que igual le vamos a trabajar hoy bastante, es cómo nos vamos a posicionar, ¿sí? Si vamos a alojar, ¿sí? Aquello que nos resulta diferente, extraño, que produce disidencias, contradicciones, ¿sí? O vamos a retroceder ante eso, ¿sí? ¿Cómo vamos a posicionarnos frente al sufrimiento psíquico, ¿no? Porque bueno, acá estamos hablando un poco del sufrimiento psíquico. ¿Cómo vamos a posicionarnos respecto del malestar de esta época, ¿sí? Que es un malestar complejo, que es un malestar que por supuesto nos atraviesa a todos, ¿sí? Es un malestar de mucho exceso, diría yo, ¿no? Vivimos en una época, ¿no?, donde el malestar se presenta como desbordando, ¿no? Hay como mucho desborde en esta época. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a ir alojando ese desborde, ¿no? Que un poco lo que veíamos, bueno, es, en principio, ¿no?, tener esta actitud abierta, ¿no?, en relación a ser amable con el otro, ¿no? Digo, me parece que esa es una posición, ¿no?, aliada, ¿no? Ser amable, en principio. Entonces, integrar equipos en salud mental sí es una gran apuesta. Ustedes acá están haciendo una gran apuesta diaria, cotidiana, ¿sí? Ponen el cuerpo, ponen la escucha, ponen, ¿no?, todo, insisto, la angustia también, porque uno a veces paga con la angustia, digo, frente a situaciones complejas. Bueno, en parte ya Julia me hizo llegar ahí justamente ciertas dificultades, ¿no?, que aparecen en los espacios grupales, en los talleres, en los equipos. Ahora vamos a trabajar un poquito sobre eso. Entonces, bueno, como decíamos, no da lo mismo, ¿sí?, retroceder ante el sufrimiento que, bueno, prestarse, ¿sí?, alojar eso y hacer algo con eso, ¿no?, con ese desborde. Bien, ¿qué podemos ofertar entonces? Bueno, un poco lo que vimos en el segundo encuentro, ¿sí? El armado de dispositivos grupales, ¿sí? Porque si vamos a trabajar en la comunidad, la cuestión de, por ahí, bueno, yo que vengo más del palo del psicoanálisis, la cuestión del uno a uno nos queda corto, ¿no?, para intervenir, ¿sí?, en lo social, en lo comunitario. Entonces, digo, las intervenciones, para que tengan mayor alcance, para que tengan resonancia, para que se puedan diseminar, ¿sí?, se necesita de que seamos varios, ¿no? Por eso me gustaba esta idea de pensar la práctica entre varios. Pensarnos ahí, ¿no? Entonces, por eso los espacios grupales. La vez pasada vimos un poco, bueno, acerca de cómo armar, ¿no?, los dispositivos grupales, cómo encauzar la potencia grupal, porque justamente, como les decía, no es lo mismo el uno a uno, ¿sí?, que esta potencia grupal, esto que el grupo produce, ¿sí?, como un plus, uno diría, donde se puede producir multiplicidad. Igual como vimos la vez pasada, al menos, bueno, yo creo que hay como dos maneras, ¿no?, principales de pensar lo grupal, ¿no? Una es esa cuestión de hacer de todos uno, ¿sí?, que les decía esto de la homogeneidad, ¿sí?, que, bueno, yo trato de no pensar mucho lo grupal por ahí, ¿sí?, porque es como si yo pongo mi ideal y entonces quiero a todos iguales que yo, ¿no? Digo, cuando en realidad se trata, para mí, de propiciar la multiplicidad, ¿sí?, de cómo conservar dentro de lo grupal la singularidad de cada quien, ¿no?, que todas las voces sean escuchadas, no una sola. Después que todas cobren igual una cuestión al unísono es otra cuestión, ¿no? Por ejemplo, no sé, pienso
el de Ni Una Menos, ¿no? Ni Una Menos cobró, ¿sí?, esa potencia grupal, pero en realidad comenzó con que cada una, ¿no?, empezamos a decir Ni Una Menos, ¿no? Digo, y esto empezó, ¿sí?, a hacer resonancia y cada una tomó la voz de la otra, digo, pero entonces eso se transformó, el grito que era de una, en una potencia grupal, ¿sí?, que hasta incluso, bueno, pudo después generar impacto, digo, en lo macro, ¿no?, en las instituciones, en las legislaciones, ¿no? Pero no fue pensado desde ahí, ¿sí? Fue pensado desde un grito del malestar, ¿no?, del malestar, insisto, de esta época. Entonces esta potencia grupal, ¿sí?, es una oportunidad de transformación, una oportunidad, ¿sí?, de hacer con otros, una oportunidad de poder salir transformado, de que algo de esto haga acontecimiento, ¿no? Ni Una Menos hizo acontecimiento, ¿no? El Nunca Más, ¿no? Digo, esas voces a coro hacen acontecimiento, producen un antes y un después. Pero, bueno, como también vimos, dentro de los dispositivos, no todo es color de rosa, como quien dice, no todo es potencia grupal, también aparecen, ¿no?, las disidencias, las contradicciones, un poco, bueno, acá había varios casos que comentaban situaciones de violencia, ¿sí?, situaciones de conflicto, ¿no?, porque por supuesto los grupos son dinámicos, hay dinámicas, ¿no?, que nos unen unos a otros. Es un poco como habíamos visto, bueno, lo último del último encuentro y lo del hilo rojo, ¿no? Digo, hay exclusiones, yo me quedé excluida, igual me autoexcluí, pero bueno, quedé excluida. Luego, ¿no?, digo, ese hilo que nos une de alguna manera, bueno, en algunos estaba más tensionado, incomodaba, en otros había demasiado espacio, ¿no? Después hubo propuestas, ¿no?, insisto, de que eso fuera de manera lineal, después otro arrojó de golpe el hilo en mitad de otro y golpeó a otro, digo, ¿no? Bueno, esas dinámicas, ¿sí?, eso que representa el hilo, son las cosas que suceden dentro de un grupo, ¿sí? El punto es, por supuesto, ¿qué vamos a hacer con eso, ¿no? Yo lo que les decía la vez pasada es que un poco la idea es poder sostener esas contradicciones, sostener esas paradojas sin necesariamente tener que concluir rápidamente, ¿no?, para un lado o para el otro. Esto de que decíamos, soy de River, soy de Boca, ¿no?, y hay que concluir, ¿no? Digo, no, bueno, ¿por qué no poder sostener ambos, ¿no? Digo, ¿no? Porque, de hecho, algunos compañeros decían, ¿no?, que resolvieron situaciones conflictivas, ¿no?, los dispositivos, a partir de validar el malestar, ¿no?, de validar esa contradicción, de validar las diferencias, en vez de borrarlas, ¿no? No es que una esté bien, otra esté mal, digo, en todo caso serán puntos de vista diferentes, en todo caso habrá que construir acuerdos, aunque tal vez uno no esté de acuerdo, ¿no? Pero digo, porque de hecho había casos, ¿no?, donde se resolvían, ¿no?, algunas cuestiones, el equipo resolvía, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un caso acá que comentaron de una paciente, ¿sí?, que estaba yendo, no sé si era de tu taller de huerta, pero bueno, había un taller de huerta donde había una paciente, ¿sí?, que habitaba el espacio, ¿sí?, que le gustaba ir, que le interesaba, ¿sí?, que de golpe, bueno, un día quiso ingresar con un elemento cortante y entonces, medio que la detuvieron, se descompensa, queda internada, luego quiere volver a ese espacio, ¿sí?, y el equipo, sí, decide, que si ella no sigue un tratamiento, ¿no?, psiquiátrico y no lo sostiene, digamos, en el tiempo, que entonces no puede asistir al espacio, ¿sí? Entonces la pregunta ahí, por ahí, del promotor de salud es, si el espacio está hecho, ¿no?, justamente para incluir, ¿sí?, para propiciar el lazo con el otro, ¿cómo es que la estamos excluyendo? Pero también, por otro lado, otros decían, pero también habitar un espacio necesita condiciones. ¿Qué condiciones, no?, para el resto de los usuarios, qué condiciones para, en este caso esta paciente, ¿no?, para que pueda habitar este lugar, ¿sí? Entonces, había ahí como una contradicción. Por un lado, las condiciones necesarias para el funcionamiento del dispositivo y por otro lado, ¿no?, la cuestión de las disidencias, digo, respecto de eso, ¿no?, de qué hacemos, ¿le incluimos, no le incluimos, la estamos excluyendo, pero el dispositivo está hecho para esto? Entonces, me parece importante sostener la pregunta, ¿no?
Después la promotora dice, bueno, ella tuvo que, por supuesto, que acordar con el resto del equipo, bueno, que la paciente no asistiera en este caso, ¿no? Pero digo, hay un punto en el que se llegó a ese acuerdo, era el desacuerdo, ¿no? Y lo que pudo sostener es la pregunta, por lo menos, ¿sí? Pudo interrogar el espacio, pudo interrogar el dispositivo, ¿no? ¿Para qué armamos el dispositivo si finalmente excluimos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que sostener la pregunta, sostener la paradoja, sostener la tensión. El punto, por supuesto, insisto, en que cómo hacer para que esa tensión no escale, para que esa tensión no termine en alguna cuestión violenta, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tratamiento sí le vamos a dar al malestar producido dentro del dispositivo, tanto con los usuarios como con, las personas del equipo entre sí, ¿sí? Acá cuando hay desacuerdos, ¿sí? Porque hubo otro caso que sucedió algo similar con una paciente, ¿no? También, que también se la terminó excluyendo del espacio. Y cómo hacer, bueno, para que esta tensión no escale, insisto, ¿no? A situaciones de violencia, ¿no? Que, bueno, han contado casos donde los dispositivos se vieron interrumpidos, ¿sí? Por disidencias, ¿no? Entre los usuarios, entre los que asistían al espacio. A veces funcionaba solo con separar un poco, ¿no? Pero a veces con escuchar, a veces con alojar, y a veces había que interrumpir. ¿No? Si hay una situación de urgencia, una situación de violencia, ¿no? Hay que interrumpir y después trabajar sobre eso, por supuesto. Esperen que... ¿Ahí no? Sí. Ahí va. Bien. Bueno, entonces, en el encuentro de hoy, sí, les proponemos trabajar acerca de el trabajo en equipo, ¿sí? Como decíamos la vez pasada, un poco lo que propicia, ¿no? Mantener la atención y que de eso surja una novedad, ¿sí? Es mantener esta actitud abierta, ¿sí? Lo que habíamos dicho, trabajamos la vez pasada sobre la escucha, ¿sí? Es importante la escucha, es importante prestarse a la escucha. ¿Para qué? Bueno, para evitar los mutismos, ¿no? Porque también en todo esto que ustedes comentaban, había promotores que decían, bueno, que la verdad que tenían miedo de hablar, ¿sí? Tenían miedo de interrogar, ¿sí? Y de decidir con el resto del equipo, de que se escuche su voz, ¿no? Entonces me parece que la escucha es lo principal, escuchar qué está pasando, hacer una lectura de la situación, ¿sí? Estar disponibles, ¿sí? Que es este punto, ¿no? De despojarse un poco de los ideales, de las cuestiones políticas. Recuerdo la intervención de la compañera también de la Huerta que había dicho, bueno, ¿no? Cuando empezaron las discusiones políticas, bueno, las plantas no saben, ¿no? De partidos políticos, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a la tarea, ¿no? Y bueno, y volvemos a la Huerta, ¿no? Me parece que ese tipo de intervenciones, ¿sí? Propician el hecho de estar disponibles para el otro, ¿sí? Estar disponibles, ¿sí? A alojar lo que venga. Y luego las intervenciones creativas, ¿no? En esto que habíamos dicho, de intentar, ¿no? Poner en juego el juego, justamente, ¿no? De jugar, de propiciar, ¿no? Situaciones nuevas. Esto, ¿no? Lo de las plantas, bueno, no tienen partidos políticos. Digo, eso es una invención, ¿no? Eso es jugar, ¿sí? Con lo que está sucediendo ahí. Es ponerlo en juego, ser creativos, ¿no? Me parece que el humor también ayuda a salir un poco de las situaciones de conflicto, de violencia. Recuerdo, bueno, es muy conocido, Patch Adams, ¿no? Él utilizaba justamente el humor, ¿no? Ante situaciones dolorosas, lo que lo sacaba de ahí era el humor. Fíjense, no sé, en los velorios, ¿no? Donde también el humor, ¿sí? Es una salida, ¿no? Al dolor, ¿sí? Al sufrimiento, al padecimiento, porque lo interroga, lo cuestiona, lo pone en otro lugar, ¿no? Así que el humor es una gran salida, yo creo. Entonces, ¿cómo pensar y pensarnos dentro de un equipo de salud? En el encuentro de hoy, como les decía, vamos a intentar pensar los equipos como una construcción colectiva. Vamos a intentar delimitar cómo se construye lo otro y cómo se construye lo común. Lo común es lo que hace comunidad, ¿sí? Lo que resuena con el otro, lo que hace lazo. Pero lo común no es lo igual, ¿no? Insisto en esa diferencia, ¿sí? Dentro de lo común también hay diferencias, ¿no?
¿no? Entonces, ¿cómo propiciar, sí, insisto, conservar esa multiplicidad? Bueno, entonces vamos a preguntarnos qué es un equipo, ¿sí? ¿Qué es trabajar, ¿no? Lo que se dice, vamos a trabajar en equipo, ¿no? Recuerda la publicidad esa, que somos tiburones, ¿no? Digo, ¿no? Esto de, como les decía la vez pasada, esto de nombrarse también, ¿no? Digo, un equipo se nombra, ¿no? El dispositivo se nombra y no desde cualquier lugar. Bueno, equipo, sí, etimológicamente viene de la escandinava antigua, skipa, que quiere decir equipar un barco, ¿no? En realidad, bueno, los barcos tenían, sí, que navegar de un lugar a otro, tenían que llegar todos sanos y salvos, ¿sí? A la otra orilla, a un nuevo puerto, ¿sí? Y para eso había que trabajar en equipo. ¿Pero por qué equipar un barco? Porque primero había que dar las cosas necesarias, ¿sí? Para llegar a buen puerto, ¿sí? Acá podríamos pensar las cosas necesarias para el dispositivo, lo que hablábamos la vez pasada, el tiempo, el espacio, ¿sí? Brindar las cosas, ¿no? necesarias que uno va a utilizar en ese dispositivo. Bueno, equipar el barco es definir la tripulación necesaria, quiénes van a conformar el dispositivo, ¿sí? Quiénes van a conformar ese equipo de salud. Reunir los elementos fundamentales, insisto, lo que se va a utilizar. Yo la vez pasada traje el hilo, digo, hoy trajimos, bueno, acá un poco nuestros apuntes, ¿no? Digo, las cosas necesarias. Y la organización estratégica para la misión, ¿sí? ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo vamos a intentar llegar ahí? Y luego poner en marcha, ¿sí? Ese dispositivo va a implicar un trabajo en equipo, ¿sí? Cooperación activa para navegar, ¿sí? Porque si yo remo para un lado y el resto rema para el otro, no llegamos nunca, ¿sí? Entonces tenemos que, ¿no? hacer esa cuestión cooperativa, ¿sí? De ir un poco, como dice la canción, juntos y a la par, ¿no? La sincronía en las maniobras, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? Tiene que ser una dinámica, ¿no? La dinámica grupal, bueno, va cambiando según cada dispositivo, pero bueno, se va a conformar una dinámica grupal singular, ¿sí? Y un objetivo en común, ¿no? Que en este caso es llegar a destino, ¿no? Llegar vivos, además. Pensaba, bueno, por ejemplo, recuerdan Viven, ¿no? La experiencia, ¿no? de los Andes, donde, bueno, los chicos que quedaron ahí en la mitad de la cordillera hacían rugby, ¿no? Entonces tenían esta cuestión de lo grupal, ¿no? Inserta, ¿no? De cooperar, ¿no? En el rugby se coopera, digo, ¿no? Es un deporte, ¿no? Muy cooperativo. Y entonces es lo que ellos utilizaron ahí en la montaña, la cooperación, ¿sí? El hacer con otros para, bueno, en ese caso sobrevivir. Fíjense que era una situación realmente límite, ¿no? Pero tuvieron que trabajar en equipo para que salven todos, ¿no? Bueno, Frida von Richman decía, ¿no? Salvar a una persona es salvar al mundo, ¿no? Porque en uno estamos todos, ¿no? Por eso les decía esto de la práctica entre varios. Todos somos, ¿no? Estamos atravesados por varios a la vez. Bien, entonces la tripulación, ¿sí? Debía estar preparada con todo esto, ¿sí? Para aventurarse en el mar, ¿sí? Y con suerte, insisto, llegar a buen puerto. Para eso, bueno, además, cada tripulante de mar, digo, ponía su expertise, porque eso también es lo que va a hacer de un grupo que sea diferente a otro grupo, ¿sí? De que no da lo mismo, ¿no? De que Anita esté acá presente, Jorge también, ¿sí? A que estén presentes Marta y ¿no? Y bueno, y quien sea, y Oscar. Digo, ¿no? Hay un punto en el que la singularidad de cada uno va a producir, ¿sí? Efectos diferentes, porque cada uno va a aportar su singularidad según sus atravesamientos. Bien, entonces, el trabajo en equipo conlleva la necesidad del encuentro con otros, ¿sí? La puesta en juego del cuerpo, la cooperación, el acompañamiento, definir roles, definir tiempos, definir objetivos, llegar a acuerdos, ¿no? Pero en este ser con otros, insisto, también lo que puede aparecer son las disidencias, ¿no? Los conflictos. Bueno, pensaba también
justo se acerca el Mundial, ¿no? Digo, pensaba en los equipos de fútbol, ¿no? Digo, donde muchas veces en el Mundial pasado, ¿no? Cuando perdíamos, se lo acusaba a Messi, ¿no? De que habíamos perdido, ¿no? Porque Messi no puso lo mejor, ¿no? Y si ganábamos, ¿no? Digo, pero Messi es una individualidad, digo, eso no, digo, solo no hace el equipo, ¿no? Messi es con el equipo, digo, ¿no? En ese punto es que no podemos, bueno, o cabe la pregunta, que es un poco lo que vamos a trabajar hoy, ¿cómo nos pensamos formando parte del equipo? ¿No? Porque si yo me pienso como individualidad, está bien, soy Messi, pero para ganar necesito del equipo, ¿no? Entonces, sí. Por ejemplo, ¿hay alguien que arma el equipo? O sea, hay como un director técnico, porque hablamos de las personas que conforman el equipo, pero no hay un alguien que dice, che, voy a juntar a fulano, a mengano, o sea, eso es. Es una buena pregunta. Sí. ¿Quiénes forman? El fútbol, el director técnico. El director técnico. Claro, que es el que convoca, exacto. Bueno, habría que preguntarse, ¿no? ¿Quiénes lo convocan a ustedes? ¿No? ¿Desde dónde son convocados? ¿No? Una cosa, por supuesto, es la convocatoria propia, digo, por decir así, insisto, de cada atravesamiento, que hace que tiene que ver con el deseo, ¿no? Digo, aquello que nos convoca a hacer una tarea, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes, promotores de salud, ¿sí? Hay algo, ¿no? Personal que nos convoca a eso, pero también hay una institución detrás, digo, ¿no? Está el gobierno de la ciudad, está el Ministerio de Salud, está, ¿no? Digo, hay un montón de cuestiones macro, uno podría decir, que también nos convocan, ¿sí? A formar parte de, ¿sí? Entonces, bueno, es una gran pregunta, ¿no? A ver, ¿qué los ha convocado a cada uno, ¿no? Si la institución en sí, ¿sí? Si es eso, ¿no? Que nos va a dirigir. Y además, ¿qué lugar darle a eso también? ¿No? Eso es importante, ¿no? Si uno va a responder a eso, digo, como les decía, ¿no? En esto de ciertos discursos, ¿no? Totalizantes, donde entonces uno responde, ¿no? O uno puede tener voz, ¿no? En esa participación, en ese equipo, ¿no? Y entonces puede influir en ese afuera, ¿no? Es como si, digo, el equipo de fútbol, ¿no? Como si Messi y el resto, digo, pueden, ¿no? Decirle al director técnico, no, pará, mejor poneme acá, porque creo que, no sé, que va a ir mejor, ¿no? Y entonces, bueno, está en quien escucha eso, ¿no? Si da la posibilidad de participar o no, ¿no? Pero bueno, es una gran pregunta, ¿no? De qué formamos parte y qué nos convoca, ¿no? A ese lugar. Sí. Bien, entonces les vamos a proponer hoy trabajar, ¿sí? Sobre 3 herramientas principales, que son 3 conceptos que me parece importante para pensar los equipos en la potencia grupal. Uno es la micropolítica, yo lo voy a introducir, después Joaquín va a profundizar. Uno es la micropolítica, que es un concepto que lo tomamos un poco de Deleuze, que es un filósofo. La micropolítica implica justamente la distinción entre lo macro, una cosa, ¿no? La política, ¿no? Del gobierno de la ciudad, qué sé yo, y otra cosa la micropolítica de los equipos, ¿sí? De salud, de los ESAC, ¿no? Una cosa es lo macro, ¿sí? El contexto, y otra cosa es lo micro, ¿sí? Lo que sucede, ¿no? En ese contexto íntimo, ¿no? Es un contexto íntimo donde se crea el lazo, en general cuerpo a cuerpo además, donde la figura de la micropolítica es la amistad. Fíjense, la amistad es la figura de la micropolítica, ¿no? Es ese lazo inicial al otro, es ese lazo en realidad que se construye, ¿no? Es un lazo a construir, ahora vamos a ver, después les pongo un ejemplo, pero es un lazo a construir, ¿sí? La micropolítica es ese encuentro con los otros, sí, que en el mejor de los casos produce acontecimientos, produce algo nuevo. El encuentro con el otro ya no va a ser lo mismo, lo voy a esperar, voy a tener ganas de ir, de asistir al dispositivo, de trabajar, bueno, con él, con ella, digo, ¿no? Es la creación, digo, en ese encuentro, sí, de algo singular, íntimo, que tiene que ver, insisto, con este lazo amoroso, ¿no? Que es la amistad. Esto que les decía de un antes y un después, ¿no? Digo, uno sale transformado de eso, ¿sí? No es lo mismo. Luego, otro concepto que vamos a trabajar es el habitar,
El habitar, paren que casi me olvido. Habitar, de Heidegger, es un concepto de Heidegger, otro filósofo, que habitar no es lo mismo que vivir, ¿no? Y ahí está la canción, ¿no? Dice, no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No es lo mismo vivir que honrar la vida. Sobrevivir menos. O sea, no es lo mismo sobrevivir ni vivir, ¿no? Que honrar la vida. Honrar la vida es habitar los espacios, es habitar el espacio, insisto, no es solo vivir en una casa, ¿no? O en donde uno viva, ¿no? Sino es, insisto, es crear esos espacios, ¿sí? Con los otros, es permanecer, es estar presente, ¿sí? Para el otro. Recuerdo, esta Frida von Richman, que ella decía que si uno pone a dos personas, ¿no? el tiempo suficiente, en un mismo espacio, algo tiene que pasar, ¿no? Eso es habitar, es ir día a día. Ella iba todos los días a ver a los pacientes, ¿sí? Pacientes que no hablaban, pacientes que estaban sumamente descompensados, y ella iba todos los días, hasta que, de golpe los pacientes la miraban, de golpe un paciente le hablaba, de golpe, ¿no? Que es un poco lo que les conté en el hospital donde yo trabajaba, también, que estaba esta paciente catatónica tirada en la cama, ¿no? Y los residentes íbamos día a día a sentarnos al lado de ella, ¿no? Ella así, acostada, ¿sí? Hasta que un día, insisto, nos empezó a mirar, otro día se sentó, otro día habló, y un día se le dio el alta, ¿sí? Eso es habitar, eso es estar en presencia, ¿sí? Permanecer, apostar, ¿sí? Honrar los espacios, ¿no? Que formamos. Bien, y otro de los conceptos importantes que vamos a trabajar hoy es la hospitalidad, que ya la venimos trabajando, que es un concepto de Derrida, que es esto que yo les decía, ¿no? Que se trata de cómo nos posicionamos o cómo abordamos la diferencia, ¿sí? Eso que se presenta como desconocido, como extranjero, esto que les decía, ¿no? Que muchas compañeras, al menos en 2 dispositivos sucedió esto, ¿no? Que había pacientes con temas psiquiátricos y que entonces el equipo decide excluirlos, ¿no? Cómo uno se va a presentar ante lo desconocido, ¿sí? Ante aquello que irrumpe, que molesta, que produce malestar. Si uno lo va a excluir, ¿sí? O si uno le va a dar hospitalidad. Hospitalidad es darle la bienvenida, si uno lo va a alojar, ¿sí? Lo que decía una de las compañeras es, si el dispositivo está hecho justamente para dar la bienvenida, para alojar, ¿sí? Después de ahí, en todo caso, propiciar que tal vez la paciente, luego haga un tratamiento, lo que fuera, ¿no? Pero si ya de entrada expulsamos, es un tema, ¿no? Entonces, es el interjuego, ¿sí? Entre, insisto, la hospitalidad y la hostilidad, ¿no? Porque una cosa es, insisto, dar la bienvenida, y otra cosa es lo que produce, a veces el encuentro con lo diferente, con lo otro, que es la hostilidad, porque uno quiere conservar, ¿no? su singularidad, su autonomía, su identidad, ¿no? Entonces se ve amenazado ante aquello que no conocemos, ¿sí? Pero como les decía, se trata de poder alojar esas diferencias y van a ver que nos sorprendemos, que finalmente uno se termina sorprendiendo, ¿no? Recuerdo un paciente allá en Italia que el chico venía, no me acuerdo de qué otro país, pero no hablaba italiano, hablaba una especie de inglés, supónganse, y en el equipo de salud nadie hablaba inglés, ¿no? Entonces, claro, él se quería comunicar y nadie lo entendía, ¿no? Y lo que producía era irrupciones en todos los dispositivos, en todos los lugares, producía malestar, se ponía nervioso, ¿no? Tenía algunos ataques, ¿no? Hasta que, allí yo algo de inglés sabía, entonces, ahí más o menos me pude comunicar con él, y en realidad, eso ya, el poder hablar la misma lengua, eso ya alivia, eso ya produce efectos, ¿no? Porque justamente lo que estamos diciendo es que lo que se presenta diferente es como si hablara otra lengua de alguna manera, ¿no? No nos estamos entendiendo, ¿no? Entonces, eso crea, por supuesto, mucha perturbación y mucho malestar,
Entonces digo, que alguien hable tu misma lengua, ¿sí? Que de golpe, ¿no? Nos empecemos a conocer, a entendernos, ¿sí? Bueno, eso ya crea lazo, justamente. Entonces, ¿cómo aceptar la alteridad? Porque no es nada sencillo, por supuesto. ¿Cómo habitar espacios en común? ¿Cómo crear lazos de amistad, como decíamos, ¿sí? Con otros y hacer comunidad? Bueno, les traigo a colación El Principito. No sé si lo han leído. Hay una escena donde él se encuentra con el zorro y el Principito quiere jugar con el zorro, ¿no? El zorro le dice, no podemos jugar, primero tienes que domesticarme. Ay, siguiente filmita. Es trabajo en equipo, ¿ven? Bien. Cuesta trabajo con arte. Bien. Entonces el Principito, el zorro le dice, bueno, no, tienes que domesticarme. Y el Principito le pregunta, bueno, ¿pero qué es domesticar? Y el zorro le dice, domesticar es crear lazos, no es poseer, es crear lazos. Dice, y es algo olvidado, dice que los hombres han olvidado, ¿no? El punto de crear lazos. Y hoy se puede pensar que sí, que realmente hemos olvidado. Nadie sabe cómo relacionarse, ¿no? No sé si vieron los jóvenes, no saben, o sea, están las redes que parecen, es como si nos relacionáramos, pero no nos relacionamos, ¿no? Falta el cuerpo a cuerpo, la presencia, esto de habitar, insisto, los lugares, ¿no? De ir, permanecer, estar, ¿no? Digo, hoy en día no se sabe crear lazos, ¿no? Un poco, bueno, hay un autor, Zygmunt Bauman, que habla de los amores líquidos, ¿no? Como que hoy en día, ¿no? El lazo al otro está como, ¿no? Como completamente desdibujado, ¿no? Entonces digo, bueno, domesticar, dice el zorro, es crear lazos. Entonces el Principito le dice, bueno, ¿y cómo se hace eso? Entonces el zorro le dice, bueno, primero con paciencia, que varios de ustedes han puesto así que varias de las intervenciones era tener paciencia, ¿no? Primero es contar hasta 10, después intervenir, ¿no? Paciencia, sí, hay que tener paciencia. ¿No? Como con los niños, ¿no? Vieron que hay que tener paciencia, ¿no? Entonces el berrinche, hay que esperar que pase el berrinche, ¿no? Y después uno por ahí puede poner en palabras aquello que les pasó, ¿no? Y hacer alguna otra cosa con eso, ¿no? Entonces las situaciones que suceden dentro de los dispositivos se pueden pensar un poco desde ahí también. Paciencia. Y después le propone, ¿no? Un ejercicio. Le dice, bueno, vas a venir todos los días, a la misma hora, ¿sí? Y te vas a sentar. Le dice, no hables, ¿no? El zorro le dice al Principito, no hables, porque el hablar produce malos entendidos. Y de eso sabemos los seres humanos, ¿no? Que justamente estamos atravesados por el lenguaje y los malos entendidos que se producen, más hoy en día con, bueno, los chats y no sé qué, ¿no? Donde ni siquiera está el tono, la tonalidad, entonces cada uno interpreta, lee como quiere, ¿no? Y eso produce muchos malos entendidos, ¿sí? El hablar produce malos entendidos. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, por supuesto que aparte de hacer lazo con otro, en realidad es hablar, digo. Pero bueno, eso es lo que va a producir justamente malos entendidos. Sabemos que esto va a pasar, ¿sí? Que cuando yo digo una cosa, el otro va a decir otra y va a entender otra cosa y me va a responder diferente y bueno, y ahí ya se crea el malentendido, ¿sí? El otro no va a entender exactamente lo que yo quiero decir porque tampoco lo que yo quiero decir se puede poner exactamente en palabras, ¿sí? Siempre hay algo que va más allá, que escapa, ¿no? Por eso hay algo también de lo corporal, ¿no? Que se pone en juego. Bien, entonces le dice, vas a venir todos los días a la misma hora, te vas a sentar, ¿sí? Y cada día te vas a sentar un poquito más cerca. Le dice, al día siguiente vuelves a la misma hora y te sentás un poquito más cerca, le dice. Y dice, si vos venís, le dice, ¿no? Venís todos los días a las 4 de la tarde, yo a las 3 de la tarde me voy a empezar a inquietar, dice el zorro, ¿sí? Voy a estar esperando, ¿sí? A la espera de que vengas. Voy a preparar mi corazón, le dice, ¿sí? Para ese encuentro, ¿no? Se prepara el corazón para ese encuentro. Dice, y si vos venís a cualquier hora, no voy a saber a qué hora preparar mi corazón, le dice,
¿no? Es como, ¿no? Es la ansiedad, ¿no? Un poco, bueno, el otro día le decía a una paciente, no es lo mismo la ansiedad que las ansias. ¿No? Las ansias es esta espera linda, ¿no? De felicidad, de que, no sé, que a las 3 me voy a encontrar con alguien, un fulanito, fulanita, ¿no? O en un dispositivo, ¿no? Por ejemplo, voy a ir al taller de huerta, ¿no? A las 3 de la tarde, entonces, ¿no? Me preparo para eso porque sé que, ¿no? Que a esa hora me voy a encontrar con los que quiero. Ahora, si no sé a qué hora va a venir el otro, ¿no? Y si va a venir, si no va a venir, y bueno, eso crea ansiedad. Entonces digo, no es lo mismo la ansiedad que las ansias, ¿no? Las ansias tienen que ver con el deseo. Entonces el zorro le dice esto, ¿no? Para saber a qué hora preparar, ¿no? Mi corazón. Entonces digo, los vínculos no se producen de golpe. Hace falta tiempo para construir vínculos, y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de armar los dispositivos y los equipos, ¿no? De que para que alguien pueda habitar un lugar, ¿sí? Bueno, tiene que haber tiempo, paciencia, amorosidad, ¿sí? Entonces es todos los días, a la misma hora, ¿sí? Y un poquito más cerca, ¿no? Porque también si yo voy, ¿no? De golpe a alguien que no conozco y me acerco demasiado, y, ¿no? También produzco malestar. Entonces uno se tiene, ¿no? que acercar de a poco, ¿no? Además cada uno, ¿no? tiene otra impronta corporal. Hay gente que ya de entrada te saluda con un beso, hay otros que, bueno, que siempre de lejos, que, no, digo, también hay que poder leer eso, ¿no? Entonces, tiempo, espacio y repetición, ¿sí? Eso se necesita para crear lazos, ¿sí? Eso es lo que hace, insisto, que alguien, ¿sí? Algún usuario, o ustedes como promotores, esperen con ansias, ¿sí? que sea el día del taller, ¿sí? Porque es un espacio, ¿sí? donde habitar, es un espacio donde uno sale transformado, es un espacio que produce un encuentro con otros, que produce esta potencia grupal, esta multiplicidad, ¿sí? Bien, ya con esto termino y les presento a Joaquín. La pregunta sería un poco lo que vamos a trabajar hoy. Él va a contar, obviamente, su atravesamiento de la acordada. Ahora le va a explicar un poquito de qué se trata. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo devenimos equipo? ¿No? ¿Cómo se puede devenir equipo? Entonces, lo que decíamos, se necesita primero crear lazos. Construir un espacio, ¿sí? Para habitar, permanecer y dar tiempo, ¿sí? Me parece que eso es lo importante para poder devenir equipo. Bueno, les presento a mi equipo. Le doy la bienvenida, o sea, la hospitalidad a un gran compañero, ¿sí? Que, bueno, nosotros nos conocimos en el hospital, en la residencia, después él hizo, bueno, ahora les leo un poquito su currículum, ¿sí? Pero bueno, es un encuentro, ¿sí? Que fue un poco azaroso, ¿sí? Y que, bueno, terminó con el tiempo, se necesitó tiempo para que esto terminara en una amistad, ¿sí? Que hoy estemos acá, ¿no? Como colegas, como amigos, ¿sí? Y como equipo, ¿sí? Porque pensamos un poco en equipo toda la presentación, bueno, frente a ustedes, ¿no? Que se produzca algo de encuentro. Bien, bueno, él es Joaquín Tey, es psicólogo recibido en la UBA, psicoanalista, coordinador del dispositivo de admisión, integrante del staff de consultorios externos y de interconsulta del Hospital Belgrano de San Martín, provincia de Buenos Aires. Fue residente y jefe de residentes en ese mismo hospital, coordinador docente de psicología del Hurlingham, supervisor en diversos hospitales en capital y provincia, y parte integrante del equipo de la acordada, que por eso un poco es la convocatoria ahí preguntando, bueno, ¿quién convoca? Acá lo he convocado por la acordada, que es una micropolítica de los equipos colectivos que investiga, hace docencia y supervisa equipos en salud y educación, ¿sí? Por eso me interesaba que puedan escucharlo, porque bueno, tiene muchísima experiencia en lo que es tratar con equipos de salud. Así que bueno, todo tuyo. Bueno, ante todo, gracias por la invitación a la institución, Carolina, aquí a los presentes, que ojalá hoy nos podamos pensar en términos de equipo, digo, porque la propuesta, ya lo viene comentando Carolina, es poder pensarnos, y esto nos involucra a todos, lo cual, más allá de pensar esto como una clase o como un encuentro, pensarlo también, a mí me gusta cuando
lo pensamos algunas cuestiones como taller, que el taller nos involucra a todos. Y por otro lado, la propuesta es poder pensar a modo, yo lo decía como espejo retrovisor. Me dijeron, no, pero en el espejo retrovisor uno no se ve. Entonces ahí me corrigieron, y poder pensar a modo selfie, ¿sí? Como cuando uno, modo bien actual, cuando uno corre el espejo y se puede ver en relación a las prácticas en los lugares donde estamos. Bueno, armé alguna lectura para orientar más por el tema del tiempo, y hay mucho contenido que queremos transmitir y vamos a ver cómo vamos encauzando, pero me parece fundamental poder pensar que siempre podamos despabilarnos, ¿sí? No pensar en términos de retroceder ante las instituciones, ante las prácticas, ¿sí? Muchas veces, y ahora cuento un poquito cómo viene mi recorrido con este colectivo que armamos in situ, que se llama La Acordada, es que habitualmente estamos acostumbrados a poder hacer intervenciones con los pacientes o los usuarios en salud, intervenimos en eso, nos formamos, pero muchas veces no tenemos la conceptualización de qué nos pasa en las instituciones en las que trabajamos, de qué modo armamos equipo, ¿no? A veces nos encontramos con algún paciente que está con algún tipo de padecimiento, y calculo que nadie le diría acá, conformate que es la vida que te tocó, ¿no? Calculo que no. Que tu vida es una porquería, conformate. Calculo que ninguno de nosotros estaría diciendo esto. Trataríamos de hacer un plus. Entonces, ¿qué nos pasa muchas veces al interior de nuestros propios equipos? Nosotros dentro del interior de los equipos, y habría que pensar cada quien cómo conceptualiza eso, cuando por ahí hay, no sé, mala onda dentro del espacio de trabajo, no nos saludamos, ¿no? O nos terminamos escuchando, bueno, conformate que es el lugar que te tocó, ¿no? No sé si les va resonando algo, cualquier similitud, como la serie, ¿vieron? Bueno, pero por eso a veces es despabilarse, porque si no, el efecto que leemos muchos desde el trabajo que venimos haciendo desde La Acordada es un efecto como de entristecimiento o de aislamiento, y quien no hace apuesta a algo distinto muchas veces termina como reduciendo sus prácticas a una prestación, sin poder pensar un poco más vitalmente si hay algo más para poder hacer. Porque digo, el modo de hacer equipo, cómo nos enlacemos, creemos lazo, eso va a repercutir en las intervenciones que hagamos, pero también nuestro modo de habituar también. Es decir, cómo uno llega a la institución o al equipo de trabajo, ese espacio, cómo uno se va, ¿no? Con qué expectativas. Bueno, me remonto un poquito al surgimiento de La Acordada. La Acordada me gusta definirlo como una usina de ideas que nace en el 2020, piensen la fecha, ya parece hace mucho, pero plena pandemia, un conjunto de profesionales comenzamos a hablar por teléfono en un momento de mucha angustia, no sé. Pensemos cada quien qué estaba pasando en ese momento, ¿no? Etapa de barbijo, alcohol en gel, aislamiento, dispo, aspo, estábamos como que no sé más para dónde ir y estábamos todos bastante angustiados, cosa que nos atravesaba a todos. Y por ahí lo que surgía en ese momento era muy interesante pensar aspectos más solidarios de la persona que por ahí no podía salir de su casa, ¿no? Y por ahí la persona que estaba como con algún factor de riesgo, por ahí había un vecino que le iba a comprar las cosas, ¿no? O por ahí, bueno, aparecían los aplausos a los médicos a las 9 de la noche, o por ahí aparecía que los vecinos, cuando llegaba el médico, no lo querían dejar entrar en la casa o al edificio porque podía traer COVID, ¿no? Bueno, pensemos que lejano parece en el tiempo y a la vez no tanto, ¿no? Pero que eso nos permitió empezar a pensar, bueno, un poco cómo hacíamos con las diferencias, con lo que iba pasando en ese tiempo. ¿Qué pasaba en las instituciones, en los equipos? ¿Qué pasaba con el que no iba porque tenía algún factor de riesgo y el otro que se sentía que quedaba totalmente expuesto, ¿no? Muchas veces, digamos, pensamos que íbamos a salir mejores. No sé qué podemos decir al respecto, cada quien tendrá su opinión. Pero bueno, esto fue una instancia que nos convocó a poder pensar qué nos pasa al interior de los equipos en salud. La Acordada nace con esta pregunta de qué somos capaces de hacer colectivamente. A veces podemos hacer cosas maravillosas, a veces una porquería.
y tenemos que poder saberlo. A veces nos podemos reunir y crear cosas muy interesantes que pueden generar y gestar más cosas, y otras veces nos sale algo que termina todo estallado. Bueno, vayamos pensándolo al modo selfie, Bueno, ¿la acordada qué es? Y quería retomar algo que decía Carolina con respecto a la práctica entre varios. ¿Saben un poco de dónde viene este concepto? ¿Alguien leyó alguna vez algo respecto de la práctica entre varios? Bueno, es de un analista francés que es Antonio Di Ciaccia, que él lo que trabajaba era con pacientes autistas y psicóticos, y él lo que manifestaba, que le parecía muy interesante, es no adecuarse meramente a los requisitos institucionales, sino pensar en la complejidad de lo que necesita y requiere cada chico que él abordaba. Entonces, él cambia un poco la perspectiva, no de pensar en términos, bueno, la persona se tiene que adecuar a la institución, sino pensar en la complejidad de esa infancia en relación a qué necesitaba y complejizar la mirada. A veces tenemos que poder complejizar nuestras miradas de intervención y a veces por eso es necesario que podamos trabajar con otros, ¿no? Bueno, ¿qué es la acordada? Ah, ya estaba. Bueno, como ven, ¿cómo se define la acordada? Conjunto de montañistas unidos por una misma cuerda. Y esto nos encantó para pensar cuando empezó a surgir la propuesta de este equipo de profesionales que venimos trabajando, de poder pensar cómo se da este anudamiento entre los distintos integrantes que podemos pensar en un equipo. Una de las compañeras, de hecho, hace escala, casualmente, contingencia, no es que la buscábamos gente que escalen dentro del equipo. Y era muy interesante porque ella decía que los mayores errores se producen cuando uno no chequea el nudo con el otro, cómo se enlaza, que naturaliza ese modo que se dio así, y muchas veces si uno no chequea, bueno, ¿qué es lo que pasa? Se cae uno, se cae otro, se accidentan. Entonces, me parecía que era muy interesante un poco lo que surgió ahí de cómo nos anudamos dentro de las instituciones o dentro de los equipos o dentro de los espacios que formamos parte, ¿sí? Esto vayamos pensándolo y retengámoslo. Y después hay otro autor que es Fernand de Ligny, que fue también en realidad fue un antipedagogo francés, y él se va a vivir a una institución, un hospicio, con niños denominados difíciles, niños autistas, pequeños delincuentes, en donde él los aloja y él vive en esa institución, pero era puertas abiertas. Y es muy interesante porque este hombre lo que hacía, como era puertas abiertas, muchas veces los chicos, al ser puertas abiertas, se iban. Y él ¿qué hacía? Él trabajaba territorialmente, para ustedes es algo fundamental también poder pensar, con las instituciones de la ciudad en la que él vivía, los vecinos, y cuando había algún chico que se alejaba lo suficiente, había un vecino que levantaba el teléfono y le avisaba, fulanito está en tal lugar. Entonces, él decía algo muy interesante que era, bueno, hay que pensar los recorridos que hacen estos chicos, ¿sí? Que no es azaroso, y él tenía un mapita atrás, si después lo buscan, Fernand de Ligny, hay algunas imágenes que él tiene, lástima no lo busqué, él tenía como un mapa atrás que él iba armando esos circuitos de recorridos que iban haciendo cada uno de los chicos. Y ahí se iba armando como un mapa de relaciones y de circuitos de trayectos. Pensando en esto, nosotros también tenemos nuestros trayectos, ¿no? Pensemos, bueno, qué tipos de recorridos tenemos. Y la acordada un poco cuando empezó a surgir, notábamos que hay ciertos conceptos, supongo que habrán leído, de interdisciplina, las palabras les suenan, intersectorialidad, cómo trabajamos interdisciplinariamente, pero en la práctica notamos que muchas veces eso hace un poco de agua. Todo bien con la interdisciplina, pero al momento de hablar con fulanito de tal por tal usuario, no hablamos, no lo registro, no sé quién está en la institución, con quién más. Ese usuario, ¿por qué otro recorrido tiene? ¿Va a la iglesia? ¿Hablamos en algún momento, no sé, con el cura de esa iglesia?
¿Nos planteamos que puede haber alguien en la familia que hasta ahora no nos hayamos planteado? ¿Podemos hacernos esa pregunta? Y para eso hace falta equipo. ¿Sí? Si consideramos que vale la pena apostar a eso. Bueno. Pasemos. Sí, por el tiempo, digo. Bueno, un poco quedó, bueno, población, sí. Pensemos ustedes, como desde dónde vienen, que ustedes vienen, nos interesaba poder pensar un poco con qué expectativas profesionales y personales vienen, ¿no? Entiendo que hay una normativa vigente en relación a las prácticas y hay una pregunta en torno a la salud mental, ¿no? Entonces, bueno, y con una formación. Digo para poder pensar, y conversémoslo por ahí un poquito abiertamente, y esto más a modo taller, pero bueno, ¿por qué decidieron hacer lo que decidieron hacer? Si alguien quiere tomar la palabra, obviamente que sí. ¿Por qué se quieren formar en salud mental? ¿No? ¿Qué bagaje y experiencias profesionales se traen? ¿Sí? Y después lo personal, ¿qué trayectoria de vida tenemos? ¿Por dónde hemos circulado en la vida? ¿No? ¿Qué expectativas personales traemos también a este espacio? Que muchas veces también estas cuestiones están puestas en juego en nuestra formación. Si está lo personal, lo profesional, cómo se juega eso. ¿Sí? Pero cosa de poder pensar un poco en relación a qué nos trae. ¿Sí? Que es importante. Si alguien quiere decir algo, ahí hay una mano. Excelente. Una mano allá. Allá. Laura. En lo personal descubrí que el hablar con el otro te hace bien, porque no solamente salir de esa frustración que crees donde crees que estás sola, donde crees que puedes, pero a la vez no. Cuando compartís tus penas, tus alegrías y demás, vas encontrando alivio. No resuelve el problema, pero vas a encontrar un alivio personal, donde puedes enfocarte y visualizar en el problema y poder encontrar la solución. Y cuando empecé a interactuar con los demás grupos, noté que a todos nos pasa esto: el hablar no se bien, el hablar respeta, desestresa, te saca de esa inquietud de la que sola, pero generalmente no te das cuenta que no estás sola. No puedes estar sola. Si estás sola, porque debes estar. Cuando compartimos con el otro, cambia todo. Es por eso que la noté en el proceso de salud mental. Bien. Enfoca a la otra persona que está mal y con otra mirada. Ya no con la que está en el momento. Bien, o sea, en el encuentro con el otro, uno puede ir pensando, bueno, por un lado el efecto de alivio, ¿no? De tomar la palabra, de poder compartir con otros, ver si uno puede pensar algo de un modo distinto también, o de encontrarse con la diferencia, a lo que traía Carolina recién. Pasemos igual, porque me parece que esto va muy de la mano. Ahí estoy así. Bueno, mira, voy a hacer un curso para esto. Bueno, entonces, un poquito de la mano de lo que les decía antes. Ahí va. Sí, bien. Bueno, y así charlémoslo, algo más dialogado. Por ejemplo, cuando piensan en equipo, en sus propios equipos, ¿qué equipo se le viene a la mente? A mí me pasa en particular que vengo de otra experiencia previa que no es acá en el trabajo ahora, que vengo trabajando en un hospital de salud mental como personal administrativo de la guardia del hospital Bonaparte. Y me pasaba bastante de estar en la guardia y si bien no era parte del equipo interdisciplinario, me pasaba mucho de terminar participando de conversaciones con los profesionales, no específicamente sobre toma de decisiones, pero sí como de las circunstancias que se vivían en la guardia. Entonces me viene mucho eso a la cabeza en este momento, y que tiene que ver un poco con la elección de estar acá y de apostar
al estar acá, porque fue aprender en ese contexto de que no importa mucho la formación previa que yo tengo, sino estas cualidades las que venía compartiendo Carolina, de que si tenemos esas posibilidades, tenemos como ya una forma de abordar y de contener a las personas, que es lo que compartía también un poco la compañera. Entonces, como me parece súper interesante pensar en esto que hablamos más temprano, de cómo podemos ser parte de un equipo sin una formación previa específica en salud mental y acompañar. Y muchas veces me pasaba con usuarios que permanecían en la guardia determinados días, de hacer actividades con ellos, porque justo estaba el fin de semana, entonces el hospital estaba muy tranquilo, y terminar haciendo como alguna actividad escuchando música, leyendo algo, compartiendo. Entonces, a veces también pienso, ¿no? Quizás es una pregunta abierta, como a veces no es necesario pensar un dispositivo específico de salud, como ponerle el nombre de salud mental, sino como entendiendo que nos aqueja socialmente una soledad tremenda y estas interacciones falsas que tenemos a través de las redes sociales. Entonces, como generar ya un espacio de encuentro con un otro, como decía la compañera, es estar generando espacios de salud mental comunitaria. ¿Cómo es tu nombre? Arquel. Bien. A ella le pagamos para que... Mentira, porque viene el recontra al pelo, y ahora nos vamos a meter con el concepto de micropolítica. Digo, porque también después nos vamos a meter a pensar algo de individuos y colectivos. Porque ¿dónde empieza y dónde termina un equipo? Pues, recién, alguien que trabaja en la parte administrativa, ¿es parte del equipo? Bueno, digo, ¿de qué forma, no? Para poder pensar, y después cómo nos conceptualizamos, dónde comienza y dónde termina un equipo, ¿no? ¿Cuántos integrantes? ¿Uno solo puede hacer equipo? Bueno, a veces es verdad que uno puede venir en nombre propio, pero también tener muchos otros con los que viene, con autores, con referencias, con trayectorias previas. Entonces, habría que ver si el solo existe. Siempre estamos con otros, pero es verdad que poder intercambiar con un otro, digamos, cuerpo a cuerpo, un poco lo que traíamos recién, Carolina lo señalaba específicamente, nos permite esa apertura a poder complejizar miradas. A veces un poco en la experiencia de la acordada lo que decimos es que no hay pacientes complejos, no hay usuarios complejos, a veces lo que requieren es miradas complejas. Y para eso está la responsabilidad de todos los que podemos participar en las instituciones de, bueno, ¿cuál es nuestro lugar ahí? Y eso es la micropolítica específicamente. Voy a ir más a lo puntual, porque a veces uno piensa en cuestión de lo político, en términos partidarios, ¿sí? Hay un autor francés que se llama Alain Badiou, que es muy interesante. Él tiene unas conferencias, él está vivo, siempre pensamos en los autores como viejos y fallecidos, no, es contemporáneo. Y él lo que dice específicamente es que una cosa es la cuestión macropolítica, que es donde uno vota a alguien para que lo represente, y a lo sumo, bueno, está la democracia, quien gana la mayoría, pero es en términos de lo mayoritario y en representación de alguien. Uno, ahí a lo sumo, lo que tiene es el voto. Lo micropolítico tiene otra conceptualización, aunque no deja de estar en relación a lo macro, pero lo que se piensa es que cada uno se presenta en voz y en nombre propio, en espacios pequeños donde cada uno tiene su participación, inclusive quedándose callado o callada. Digo, el espacio de la micropolítica, ¿sí?, lo que hace es recobrar la posibilidad participativa de cada quien. ¿Sí? Es un término que además viene de Foucault, como filósofo ya con su trayectoria, pero lo que uno pensaría, si no en términos de política, es, bueno, la política, ¿quién lo detenta? Quien tiene el poder, los grados de poder. Bueno, en la micropolítica se juega
otro circuito de relaciones que es muy interesante poder pensar qué lugar ocupamos cada quien en los lugares en los que estamos, que es un poco la propuesta que les venimos a traer hoy. Bueno, me baso un poquito más puntual por el horario. ¿Vos decís que estamos bien? Bueno. Entonces, lo micropolítico habla de un interés que habla a la política en pequeña escala, ¿sí? Hace referencia a la política donde cada quien tiene su propia voz, en el quehacer en los lugares de los cuales formamos parte a nombre propio. Cómo se va produciendo ahí ese tiempo y espacio, dónde podemos producir movimientos creativos que puedan producir transformaciones en nuestras propias organizaciones y nuestra potencia. ¿Sí? Pensar también en qué momento nos volvemos más potentes en lo que hacemos y en qué momento nos debilitamos y nos entristecemos, ¿no? Pensar en la propia práctica. Es un ejercicio. Uno a veces está tan concentrado en la intervención o el acompañamiento con un usuario en salud y por ahí a veces perdemos nuestro propio lugar ahí para poder analizar desde dónde hacemos lo que hacemos y cuáles son nuestras propias afectaciones también. ¿Sí? Que esto tenemos que estar advertidos. De algún modo, la política entonces, a nivel de lo micro, es el resultado de la organización colectiva. Eso que nos da consistencia para poder trabajar. ¿Sí? Si pensamos los equipos como sistemas complejos, multideterminados, ¿sí? Que desbordan cierta práctica disciplinar, ¿sí? Lo disciplinar a veces nos queda corto. El saber de uno, que uno se presume que puede responder todo con el saber de uno, quedamos cortos. Hay algo sí en las instituciones que nos pasa muchas veces, es que nos desorganizamos un poco, sentimos como la cuestión muy inconsistente. No sé si les pasa esto, pero a veces en tanta multiplicidad, en tanta complejidad, medio que nos perdemos, ¿no? Que la situación nos lleva muchas veces a eso. Bueno, justamente para poder pensar en términos de equipo hace falta también conceptualizar esto, ¿no? Porque si no uno piensa y dice, bueno, es como en la gestión, todos tenemos que saber de eso. No, a veces requiere ciertos conceptos, al menos hoy lo que veníamos a proponerles eran estos conceptos que había mencionado Carolina antes y un poco también ir pensando desde las propias prácticas, ¿sí? Hay un concepto muy lindo que es en Deleuze y Guattari, que son autores también analistas, que ellos hablan de la capacidad de lo maquínico, de la máquina. ¿Qué máquina podemos poner en juego en nuestros espacios de trabajo? ¿No? ¿Qué es una máquina? Un compuesto de distintos elementos que tiene que tener una fuerza para producir algo. ¿Sí? ¿Nosotros qué vamos a hacer? Alguna tarea, ¿no? Pero en esa tarea además se juegan un montón de otras cosas. Que fulanito de tal, que tal compañero nos saluda, que aquel se toma el mate y siempre se lo guarda para sí, que aquel se encierra en el consultorio y no habla, que aquel no viene, o aquel otro que funciona como empuje y potencia al equipo. No sé si hay alguien que se está acordando de alguna anécdota, pero alguien que tiene ese empuje que lleva adelante un poco todo el modo de funcionar de cierto dispositivo, ¿no? Entonces poder pensar un poco al interior de esos equipos, bueno, cómo se funciona. Pero la potencia, el concepto de lo maquínico de ellos, reside en la manera en que poder pensar a esas máquinas y a las herramientas como elementos que entrelazan o agencian dimensiones históricas, sociales, naturales y materiales, ¿sí? Andar en bicicleta puede ser una máquina también. Piensa en la cantidad de elementos que tiene una bicicleta, pero eso necesita también de alguien que pedalee. Y ahí se puede producir un efecto de pensar una máquina, ¿sí? De eso que produce esa sinergia que lleva hacia cierto lugar. Y pensemos nosotros en lo que hacemos si consideramos que la energía que le ponemos lleva hacia algún lugar. A veces es muy decepcionante pensar que no se produce nada, que no podemos leer efectos en lo que estamos haciendo, ¿sí? O que intervenir con un compañero de trabajo no sirve de nada. Es verdad, hay gente que a veces es muy difícil trabajar, ¿no? Con otros. Y hay que ver, ¿no? Cómo hacemos con eso. No se puede con todo, es verdad. A veces nos pasa que
Hay alguien que nos toca trabajar con esa persona y no quiere trabajar en conjunto. No sé cómo hacen ustedes cuando les pasa esto. Trabajamos igual y si el otro te dice que no quiere o que el otro falta y no sé cómo hacer. Digo, no es porque tenga la receta, no esperen eso. Pero sí de poder llevarse ciertas preguntas para desnaturalizar algunas cuestiones que nos pasan en las instituciones en las que trabajamos. Entonces un poco iba con esto de qué equipos se vienen a la mente. Fíjense que estamos hablando solamente del trabajo. No sé, bueno, en el terreno de casa se puede jugar otra dimensión que tiene que ver con el amor, ¿no? Nosotros, psicoanalistas muy pesados, lo que siempre solemos decir es que, bueno, nombramos como que no hay relación sexual entre dos personas, siempre en el medio hay un punto de malentendido, de la falta, y que el amor a veces recubre un poco eso, ¿no? Que pese a que dos no hagan uno, aún vale la pena conocer a alguien, ¿no? Hablando de los lazos. Bueno, en los colectivos a veces un poco la respuesta que podemos pensar es qué forma de política, ahí donde un equipo no hacen uno, en términos de una unidad completa, complementaria, bueno, ¿cómo se hace pensando en que puede valer la pena armar un equipo con sus diferencias, con sus consistencias, con sus vacíos, con sus diferencias? Eso no es nada cómodo, ¿sí? Cuando hablamos de hospitalidad, justamente, y me anticipo un poco, no se habla en términos de tolerancia. Yo estoy hasta donde termina mi terrenito y después comienza el del otro, ¿no? Sino que acá lo que se juega precisamente es una transformación mutua en el encuentro con el otro. Si estamos disponibles, ¿sí? Esto es muy interesante, a poder encontrarse con esa diferencia con el otro. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahora? Es muy difícil también cuando dentro de los equipos ahí sucede bastante esto, como bueno, si nos vamos a la psicología social por ahí, como la persona como la excluida, ¿no? Como el chivo expiatorio de los equipos, de que no hay forma de integrar a esa persona. A mí ahora me pasa eso, como hay una persona muy dispuesta a trabajar, pero que si esa persona está, el resto del equipo, pero no, si esta persona está, yo no. Y es como, ay, y es muy difícil porque yo no me siento como ni con las ganas ni con la intención de decirle a esta persona, che, mira, si queremos hacer este proyecto con vos, me quedo sin equipo. Como, bueno, sería un equipo de dos, pero también es como raro. Es como muy difícil integrarse o integrar o formar un equipo que hay con un proyecto de salud mental comunitaria en específico en este caso, porque esta persona demuestra mucho interés, pero el resto del equipo no, si está esta persona yo no participo. Y es como, bueno, qué complicado. Entonces, hacen un resumen de lo que Yair Maciel escuchan y después queda la grabación. Un resumen. De lo que Yair ¿Vos querés? ¿Qué sea? No, bueno, la compañera decía un poco qué sucede en esos casos, ¿no? Donde nos toca por ahí, ¿no? Trabajar con otros, ¿no? Y si esa persona está, ¿no? El resto del equipo un poco, ¿no? Como que se desarma y si no está también, digo, ¿no? Como, bueno, ¿qué sucede? Bueno, es un poco lo que venías interrogando vos, ¿no? Digo, de qué pasa cuando, cuando se producen o no, digo, las dinámicas grupales, la presencia de uno, la ausencia de otro, los malos entendidos, ¿no? Me parece que, bueno, venía un poco relacionado a eso. Bueno, menudo desafío, sí. Hay que poder pensar vez a vez, en realidad, también, y cómo poder producir algo deseante ahí, ¿no? Para no quedar solamente instalado en fulanito de tal es... A mí me ha pasado, siendo psicólogo, estando en instituciones, que me dijeran que fulano de tal... pero vos viste lo que... No había dicho nada loco, digamos, de hecho había estado buena la intervención en un encuentro en un Ateneo y hubo alguien que en ese momento comentó, bueno, pero ¿no viste quién lo dijo? Como si eso fuese a partir de quién lo dijo. ¿Quién lo dijo? Y fue interesante lo que dijo, pero si ya se arma estas cuestiones de la rivalidad, el Boca River,
No me voy a meter con partido político, con partido de equipo de fútbol, partido político tampoco, pero de poder sí pensar en esta cuestión de cómo trascendemos las dualidades, o yo o el otro, ¿no? Que a veces están en los equipos. Nos pasa esto, nos pasa. Entonces, en principio es desnaturalizar eso, ¿sí? Para poder ver qué podemos hacer. Entonces, un poco pensando en de qué somos capaces cuando nos organizamos colectivamente, pregunta rectora, ¿sí? ¿Qué podemos hacer cuando esta máquina se conjuga y arma un común, ¿no? ¿De qué somos capaces de hacer? Insisto, con los usuarios a veces tenemos intervenciones bárbaras, pero ¿y después nosotros qué es lo que pasa? ¿Cómo trasladar lo bueno que somos para resolver y abordar ciertos problemas complejos a la resolución de nuestras propias tensiones, problemas y conflictos que aparecen en el espacio de trabajo cotidiano, al interior de nuestros equipos? Y en esto, sí, poder pensar, y esto les decía, ¿qué equipo se viene a la mente? A veces un equipo puede ser un equipo de fútbol, a veces un equipo puede ser algún, no sé, me ha pasado un coro. Me acuerdo, damos un curso en la Universidad de Buenos Aires y había una chica que había traído una experiencia de un coro. Y era muy interesante porque para que haya un espacio de coro hay algo que se tiene que sincronizar en común. No sé si alguien, o en una banda musical, ¿no? Alguien puede tocar excelente la guitarra, pero cuando tiene que hacer tiempo con el otro, si están a destiempo suena algo horrible, por más que seas, o si, no sé, si todos son Messi y quién va al arco, habría que ver si es un buen equipo. No está bien. Pero poder pensar también qué equipos puede haber en relación no solo al trabajo, equipos en la vida. ¿Qué equipos han conformado ustedes? ¿Cómo les ha ido en la experiencia con los armando equipos con otros? ¿No? O equipos, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. No sé si hay algún equipo que se les venga a la mente. ¿Hay alguien? Un equipo territorial del centro de salud y... Pues se conforma, bueno, con enfermero, médico, promotor, y bueno, a partir de ese equipo, gracias a Dios nos llevamos todo bien y se habla, se hace cosas y bueno, después nos volvemos a reunir y es la devolución, que si vale la pena, si salió bien, qué faltó. O sea, es un equipo bien. Un equipo bien, bueno, que se lleva un equipo que se llevan bien, que pueden compartir, que tienen un tiempo de producir y también, digo, hay un tiempo donde después se reúnen a leer los efectos de eso y a una puesta en común. Fíjense que ahí hay como un tiempo muy interesante porque hay distintas partes de ese equipo, ¿no? Que en algún momento se reúnen y hacen una puesta en común, una lectura común, ¿no? Qué interesante que en los espacios, yo no sé cómo es el recorrido de cada uno, cada una, pero de que haya tiempo, por ejemplo, para una reunión de equipo. A veces en las instituciones no tenemos tiempo para las reuniones de equipo, o no está instalado, que eso es parte del trabajo. No sé qué les pasa a ustedes, pero es verdad que darse ese tiempo a veces es una posibilidad de enriquecer algo de, bueno, qué estamos haciendo, cuál es nuestra tarea, qué pasó ahí en el territorio donde estuvimos haciendo la intervención. Sí, nosotros lo que hacemos es que sean, no sé, 15, 20 minutos, pero tomarnos el tiempo para que ese equipo se reúna. Bueno. Y después tenemos el grupo, que todo lo que vaya fluyendo se vuelve al equipo. Bueno, es muy interesante también pensar, ahí vi una mano levantada, pero es muy interesante poder pensar si equipo es el conjunto de profesionales que nos tocó o que hay algo que estaba mencionado previamente que tiene que ver con el devenir equipo, ¿no? Si un equipo somos porque nos juntaron en un mismo lugar y nos tocó esto, o si podemos pensar que hay algo del devenir equipo. ¿Y qué haría esa conceptualización? Bueno, tal vez generar condiciones como una reunión de equipo a veces puede producir, no va de suyo, porque también nos podemos juntar a hablar de fútbol. Y por ahí no pensamos en torno a la tarea. Aunque a veces algo de las relaciones informales o de lo personal
ayuda o facilita llevarse bien. Esto, el valor de la amistosidad, ¿no? Pero bueno, muchas veces estamos en un territorio, un trabajo con tiempos muy acotados. Entonces, bueno, ¿qué tiempo nos damos por ahí a la puesta en común en las diferentes miradas? Perdón, que ahí hay alguien... Ahí va. Un poquito más fuerte. Más fuerte, un poquito más fuerte. Perdón. Hay que poner algo más. Perdón. No. Caro, vos contaste la dinámica de un equipo, ¿no? Pusiste como ejemplo el del CESAC 31, Salud Escolar, y decías que si bien se reúnen algunos, ¿no?, a planificar el objetivo, solo salen otros, como que hay una división de la tarea, digamos, ¿no? No sé si ahí lo decís porque te hace pregunta o algo, eso de esa división de la tarea porque se planifica, pero los que salen a territorio son otros. Y después decís que evalúan los casos que vieron, digamos, hacen como una evaluación, vimos, no sé, hicimos 30, no sé, estoy inventando, 30 casos, y después se reúnen, semestralmente hacen un informe, pero no se reúnen, digamos, cada semana, a planificar algo así. ¿Eso es caro? Bien caro, dicen acá, ¿eh? Tenés hinchada. Cuidado. Bien, lo que iba a compartir es eso, ¿no? Le hablaba sobre el equipo territorial de salud escolar. Lo que yo decía es que al principio de año una planificación, que luego se lleva a por la dirección, donde generalmente llamamos de 3 personas, nos reunimos y planificamos la fecha y eso más o menos. Luego lo plasmamos en las escuelas. Pero yo decía, en principio se planifica con la trabajadora social, pero la trabajadora social no sale con nosotros. Salimos 3 únicamente porque siempre lo mismo, es un lugar donde hay un grupo de profesionales. Esto con respecto a salud escolar. Y luego volvemos a planificar 2 veces al año, digo, porque hay que tener en cuenta cómo podemos llegar a las escuelas. Entonces, con la anticipación, hemos previsto la movilidad, la digital, y también de que las escuelas, la dirección de las escuelas están, digamos, disponibilidad. Nosotros vamos a martes y miércoles. Hace un par de años estamos organizando el martes. Y empezamos en marzo y terminamos en diciembre. ¿No? Y el equipo territorial de directores es diferente. Entonces viene a ser un plan, ¿no? Es diferente porque se aborda, digamos, de otra forma. Hay otras personas que abordan el equipo, que no más son más reducidos. Somos en el equipo de directores somos 4, todos unidos en la lista, la trabajadora social y yo. Todos los miércoles hacemos digamos, los
necesitarán, y todo lo que tiene que ver, digamos, con los procesos. ¿Y cómo te resulta estar en esos equipos? A mí me resulta, desde lo, como personalmente, sí, ser parte del equipo, aparte de que la figura de la tiene que estar, pero eso es muy de trabajar en equipo, ¿no? Para dar, digamos, para llegar a los objetivos. Por ejemplo, que esa familia de alguna forma se pone en contacto, que esa familia pueda hacer la calle, pueda terminar el tratamiento, pensando en la comunidad, que es una forma, digamos, una mirada integral. Bien. Gracias. Mira, tenés hinchada. Una cosa es ser parte y otra es formar parte. Una cosa es que se ponga para trabajar en equipo y otra cosa es que en base a las necesidades de la comunidad, un grupo interdisciplinario arme un equipo para dar solución o respuesta a un problema. Creo que, por ejemplo, relacionados a la salud mental, nosotros trabajamos en equipo junto con compañeros que se llama Vínculos Saludables, que se organizó cuando un disciplinario era profesora, el equipo de salud mental, psicólogas y psiquiatras en ese momento, se separaron con el trabajo social y convocaron a referentes de un barrio, dado que había muchos problemas de suicidios en adolescentes, muchas problemáticas familiares que iban a una consulta individual para mejorar las relaciones, los vínculos familiares con vecinos, y ahí nació el Instituto de Vínculos Saludables. El día de hoy seguimos trabajando, el grupo se implementó gracias a que se incorporaron nuevos psicólogos, somos antes éramos 4, a 6, ahora somos 10 personas, y trabajamos en escuelas secundarias en lugares donde se hace la rehabilitación de mujeres, en este caso en situación de calle y con consumo problemático. Y la realidad es que no nos podemos hecho las cosas. Hace 3 años que trabajamos en esto, trabajamos reunir el tiempo para que 10 personas puedan cortar media hora y planear talleres y organizar, no es fácil. Y también está toda la carga personal, porque por más que no, las promotoras nos sentimos tratadas iguales. Son psicólogas, son trabajadoras sociales y tienen un nivel no solamente profesional, sino de contacto con el otro. Pero nosotras como promotoras no nos sentimos menos, tenemos un montón de esto. Lo que se hace es muy difícil es cómo entre el equipo poder que alguien diga que alguien no se sienta superior. Siempre hay alguien como que tiene el cargo de soy la líder de o tengo más experiencia por. Y a veces es muy difícil liberar eso y tratar de que esa persona, una contra 9, no se sienta disminuida ni sacada del banco en el capítulo de los trabajar eso de forma racional y de forma organizada. No es imposible trabajar, pero a veces la situación, el entorno, y también que los compañeros otra vez están en la reunión, tanto hacen, porque los propios compañeros que no quieren participar, no participan y no quieren tampoco enterarse de lo que está pasando. Trabajar en una ambiente a veces hace como rojín, entonces hace como que hay que justificar permanentemente lo que están haciendo. Así que bueno, es mi humilde opinión y lo compartir lo que ahí, claro. Avisa tal participante que está viniendo,
un montón de situaciones donde nos encontramos tratando de viviendo muchas situaciones, nuestros profesionales muchas veces no tienen esa capacidad, ¿no? Sí, me queda, bueno, un montón de cosas y me encanta, además yo propuse el tema, veníamos pensando en el tema del taller, y enseguida cómo se empiezan a despertar situaciones o recortes de la diaria, de lo concreto, de experiencias situadas, ¿no? Porque a veces uno habla de interdisciplina y lo habla en términos abstractos, general, idílicos, ¿no? Y de repente empezamos a hablar un poco de la práctica y los quilombos, que no es muy académico esto, pero los quilombos que se nos arman y que no sabemos qué hacer. ¿Cómo hago con esto? ¿No? Y me quedaba pensando un poco, primero, si a veces no pensamos también dentro de parte del equipo la intervención con los usuarios mismos, con sus familias, si no pueden ser parte del equipo. No lo sé, esto para poder pensarlo en conjunto. Después, cómo puede haber grupos o espacios o dispositivos de trabajo que vitalicen la práctica y que puedan resultar virtuosos en el encuentro, y cómo hay ciertos dispositivos o ciertos espacios de trabajo que son desvitalizantes realmente. ¿No? Muy interesante por la compañera, me quedaba pensando un poco de qué pasó ahí en ese cambio y en qué grupo se pudo alojar algo de su singularidad y funcionó, y cómo en otro grupo expulsada, ¿no? Y cómo poder pensar un poco eso al interior de nuestras propias prácticas. Ahí veo una mano, sí, ahí avanzamos. Ahí. Estamos. Del grupo que nosotros tuvimos compañeras que le dimos muchísima oportunidad en el grupo y yo no le siento como chivo expiatorio, pero nunca tuvo responsabilidad de tomar ese grupo. Y lastimosamente nos dolió todo, pero bueno, tuvimos que decirle que no podía estar más del grupo porque no cumplía el horario, no trabajaba, y bueno, eso. En ese caso, o sea, que yo lo represento aquí, o sea, que digo, ¿qué podemos hacer en ese caso? Porque con esa persona no hay manera de sostener un equipo. Bueno, habrá que... Y quiere estar en el grupo, si no le inscribís, dice que se enoja. Es difícil, cuesta un montón. El tema es qué lectura se hace de esto, cómo leemos, con qué categorías leemos lo que funciona y lo que no funciona, con qué tropezamos, quién no se puede incluir, sea por cuestiones personales, profesionales, sea por la dinámica que se da en esa multiplicidad de ese equipo con alguien que puede incluirse ahí o no, es verdad, hay que poder leer. Bueno, el tema de la participación es un desafío. Sí, perdón. Sí. Ok. Bueno, fíjense. Bueno, acá dimos la palabra y ustedes, pero sí. Bueno, puede resultar muy bien o muy mal eso. Bien. Porque la comunidad va pidiendo para que venga el desarrollo humano, porque está con todo el tema, y yo a veces, ¿qué pinto hablaste? ¿Por qué van a ir a dar las clases para integración de alimentos para la comunidad? O sea, son de muchas, algunas veces por los que son. Bueno, primero, ¿qué consideramos como equipo bueno o malo? Es interesante. Y después es muy interesante porque también surgió cómo a veces a partir de una pequeña idea
eso puede producir alguna transformación a nivel del funcionamiento del equipo. A veces no son grandes ideas o a veces uno se queda esperando que llegue tal cuestión externa por lo general, con los recursos, bueno, con lo que sabemos que nunca alcanza, pero dentro de lo propio, a veces dentro de lo micro, y vuelvo al concepto de micropolítica, a veces hay alguna cuestión diferencial que podemos hacer con alguna idea que produce algo transformador. Digo, esto, bueno, último comentario, pues ya hay dos manos, hay... Sí. En el devenir de los equipos. Pandemia, en el centro de salud que yo estoy, vinieron disciplinas como fonoaudiología, musicoterapia y kinesiología. Son disciplinas que no están en los centros de salud. Ellos conformaron el equipo de rehabilitación. Con el transcurso del tiempo lograron ganar un espacio en el CESAC y con estas disciplinas hemos logrado construir un equipo por fuera de los equipos territoriales, donde realizamos actividades territoriales. Y a partir de eso creamos un espacio como de formación de promoción de lectura para adolescentes y un espacio de musicoterapia, que usa es tocar instrumentos, pero reunirnos con la población del barrio y van variando en los instrumentos que tocamos. A veces tocamos guitarra, a veces piano, y uno sabe, pero todos exploramos los diversos materiales musicales que tenemos, y en este equipo participan personas que tuvieron algún problema en pandemia, alguna dificultad neurológica, algo natural, muchas son de Parkinson, yo tenía Parkinson, el barrio de Mario, un grupo de Parkinson, no se reconocían entre ellos tampoco. De repente empezaron a convocar otras personas porque se encontraban en algún lugar del barrio, veían que tenían estos problemas deteriores y como bueno, existe este espacio, te puedes sumar a participar. Los chicos de Parkinson se apodaron al Parking Club y ellos son los que van convocando a este espacio a sus compañeros. A veces, como con mi compañero que es un psicoterapeuta, que hemos formado un equipo entre dos, convocamos a ellos para que ellos den el taller algunos días. Y así vamos rotando entre todos. Pero como que intentamos darle el rol a ellos de coordinación, de encuentros, de sumar a la gente de la comunidad, y no solo para personas que tengan Parkinson, problemas neurológicos, algunas problemáticas de demencia, también personas que tienen demencia y participan del espacio, sino que está abierto a cualquier persona del barrio. Y para mí es como se considera para hacer todo eso. Iniciamos en pandemia con un trabajo específico de abordar de recuperación a personas con COVID y terminamos en este equipo con diversas personas. Bueno, punto de transformación, ¿no? También un equipo de rehabilitación se podría haber encerrado en un consultorio, la fonoaudióloga que ingresó se podría haber encerrado a atender pacientes, ¿no? Solamente. Bueno, pudieron pensar algo de lo múltiple y algo de lo conjunto ahí, y eso se instituyó precisamente como práctica, en conjunto. Qué interesante. Bueno, siempre tiene que haber alguien que pueda, digamos, en términos de equipo, que alguien que pueda leer algo ahí para producir esa diferencia, ¿no? Contingencia mediante y en la pandemia, fíjense, volvemos a ese tiempo. Y un comentario más, que habías levantado la mano y seguimos por el tiempo, tenemos 20 minutos. Yo creo que trabajarnos sobre un equipo es la organización y el deseo de cada profesional formar parte de ese equipo. Por ejemplo, nosotros tenemos varios equipos, tenemos 4 equipos territoriales, en el cual incluye todas las necesidades de su territorio correspondiente. Nosotros una vez por semana nos reunimos todos, que es un equipo de reunión amplio de los equipos, donde ponemos cada equipo lo que estamos haciendo para que los demás estemos comunicados. Yo digo que es necesario que cada disciplina tenga ese deseo de formar parte, viendo la necesidad, ¿no? Y que alce la mano y dice, yo quiero ser parte de ese equipo. Entonces se trabaja muy bien y todos a la par. Nadie que se crea uno líder, ni uno superior, el médico que se crea superior que yo, que soy promotora, no. Me siento incluida en todos los equipos que estoy y lo trabajamos de esa forma. Y
incluyendo, tenemos una red de comunicación que la hacemos una vez por mes, donde la población participa. Y ahí incluimos a ellos también y invitamos a la reunión de planificación que la hacemos siempre los cuartos, la semana cuarto de cada mes. Por ejemplo, tenemos un grupo que somos de salud mental, que no somos robots, y eso está bien. Así que ahí eso está basada más en la necesidad de la población que yo tengo, que es la soledad, porque hay gente mucho mayor. Entonces vienen, se reúnen, tenemos Zumba, ahí también, se reúnen muchísima gente, y es una manera que ellos mismos se expresan, que se sienten contenidos, que se sienten acompañados. Entonces desde ahí estamos apoyando a la población de acuerdo. Entonces yo creo que un equipo, cuando tiene el deseo de formar parte y dar lo que sabe, es un buen equipo. Bueno, eso, bueno, es muy interesante cuando hay deseo, ¿no? El tema es cuando o de qué modo gestamos condiciones para que eso aparezca, ¿no? Pues eso no va de suyo. A veces si esperamos que la buena voluntad, que a veces la buena voluntad no alcanza, o qué pasa cuando algo del deseo se entorpece o se aplasta en la práctica que se hace. Digo, esto de pensar en el terreno de lo micropolítico, esto de cómo nos anudamos y cómo a veces el equipo puede como entristecerse o poder reconocer también esos momentos, pero por ahí después para pensar, y nos va a quedar recorto porque teníamos pensado una dinámica que, bueno, por lo visto no, pero sí de poder pensar qué podemos hacer, qué condiciones podemos gestar desde lo que hacemos para que algo del deseo pueda circular ahí en lo que estamos haciendo, o reencontrarnos, o decir también, che, esto es una porquería, o no me está funcionando. De hecho, en una anécdota personal, cuando empezamos a armar lo de la acordada, este colectivo de profesionales, nos empezaron a pasar ciertas cuestiones, por ejemplo, no es que... por el conjunto de montañistas unidos por una misma cuerda y por el concepto de Deligny de la gran cordada. ¿Cómo? ¿Qué es una cordada? Conjunto de montañistas unidos por una misma cuerda. ¿De qué modo se dan esos nudos entre los distintos equipos, entre los distintos integrantes del equipo? Es un modo que hay que poder evaluar, que es lo que habitualmente no solemos hacer. De qué modo nos anudamos, si chequeamos cómo estamos anudados con el otro, si el otro me puede decir también cómo nos hemos anudado. Entonces, un poco lo que traíamos en este colectivo fue dos cosas. Una, el manejo del dinero. Vieron que el manejo del dinero siempre es algo incómodo. No es que haya fortunas, pero siempre al momento de hablar de dinero nos incomoda. Entonces, ¿cómo hacemos con esta plata que nos llegó? ¿Cómo la distribuimos? Lo que dio la clase, en todos lo ponemos en un fondo común y nadie hablaba. Y estábamos hablando de esto mismo, de cómo nos armamos como equipo. Y otra cosa fue el logo de la acordada. Empezamos a ver un primer modelo, yo lo miré la primera vez y no dije nada, hasta que alguien del equipo dijo, che, esto me parece una porquería. Y fue un alivio que alguien lo haya dicho, porque decía, yo lo estaba pensando, si esto va a salir, pero nadie lo decía. ¿Por qué en ese momento, por ahí que alguien se siente ofendido que lo había hecho? Finalmente necesitamos de un diseñador. En ese momento fue tiempo antes de la inteligencia artificial, que creo que, no sé, bueno. Pero vieron que estas cosas nos pasan y es hasta leer el detalle. El armado mismo de este colectivo que les estoy contando, lo tomamos como la misma tarea. El momento que nos constituíamos, hablando de los equipos, nos preguntábamos si era posible hacer una lectura de lo propio, de cómo nos constituimos como equipo, ¿no? ¿Y qué pasaba ahí con el tema de la guita? Nadie hablaba de qué pasaba ahí, o qué pasaba con el logo, que algunos pensábamos que era una porquería, a algunos no les importaba y preferían delegar, porque la realidad es que el logo, si fuese con un rulito para arriba, un rulito para abajo, les daba lo mismo. Y había alguien que seguía insistiendo, y la persona que seguía insistiendo era como, dale. Hasta que alguien dijo, la verdad que este logo no, bueno, ¿cómo hacemos con esto? Y se planteó como problema, que uno podría decir minúsculo a la cantidad de cosas que solemos abordar, pero también como que nos permite poder pensar esas pequeñas cosas que hacen a lo diario y de cómo funcionamos con otros. ¿Me siguen en esto? Que por ahí es interesante. Bueno, 3 conceptos. ¿Les llegó igual los textos, cualquier cosa al de...? Sí. Vean, perfecto. Bueno, saber habitar,
algo que decía Caro recién, que es un concepto donde habitar no es lo mismo que estar transitoriamente. Se toma mucho el habitar del concepto, viene mucho del terreno de la arquitectura, ¿sí? Habitar tiene que ver con la construcción de una casa, ¿sí? Tiene que ver con la llegada a un lugar preexistente, ¿sí? Y cómo uno empieza a formar parte de eso. Sin el habitar no hay lugar, dice Heidegger. La etimología latina del verbo habitar es habitare, frecuentativo del avere, del tener, por lo que podemos entender este término como tener de manera reiterada. ¿Se acuerdan que con el Principito había aparecido algo de la repetición, de la reiteración? ¿Sí? En este sentido se habla del lugar que tenemos. Si estamos de paso o de visita, no lo habitamos. ¿Sí? Más allá de que todo puede ser transitorio en términos de que uno no está toda la vida, sabemos que hay finitud, pero sentir que nosotros ahí estamos, ¿sí? ¿Cómo residimos entonces en nuestros espacios de trabajo? Heidegger nos dice que la palabra del alto alemán antiguo corresponde a construir. Wohnen significa habitar, que quiere decir permanecer, ¿sí? El hombre es en la medida que habita, ¿sí? Que también significa abrigar y cuidar. Fíjense qué palabras, ¿no? Esto lo voy a pasar un poquito, pero pensemos por ahí el equipo como un lugar a advenir a lo que decíamos, de cómo nosotros, si sentimos que nosotros formamos parte, residimos, o estamos solamente de paso en términos, bueno, que uno puede estar muchos años también y en un lugar no sentir pertenencia. Me pasa muchas veces con gente, con colegas que han estado transitado por espacios por los que he transitado, pero que pasan como, sería como el del fondo, no me estoy metiendo con ustedes, ¿eh? No, pero de la escuela, ¿vieron que el que se sentaba al fondo que quería pasar desapercibido para que nunca lo llamen? Bueno, que uno como que transita eso, pero no lo habita. Habitar es participar, es la afectación, es que las cosas nos convocan. ¿Cómo? Sería como resignarse, bueno, esto me toca y me quedo acá porque me tocó. ¿Qué cosa? La persona que puede estar en un lugar que no se sienta cómodo, pero seguir estando. Claro, que eso es transitar, es en términos de resignación, que ahí no se habita. ¿Sí? Claro, el habitar tiene ese aspecto diferencial, ¿no? También está en el juego el deseo, justamente, no la resignación. Bueno, voy pasando así, a velocidad. Bueno, después, había otro ítem que habíamos puesto, individuos y colectivos. Podríamos poner también singularidades, que no es lo mismo que individuos, ¿no? Pero poder leer la singularidad y lo colectivo. Paso rapidito, pero ¿con qué herramientas conceptuales y metodológicas contamos para pensar lo que pasa al interior de nuestros equipos? Producir pensamientos sobre la vida de los equipos implica adentrarnos en los modos particulares de organización y funcionamiento que estos ponen en juego. Para los equipos, el desafío es doble. Por un lado, conjugar y coordinar acciones que respondan uno a uno y vez a vez a los problemas que se proponen abordar, a las tareas que tienen, ¿sí? Y al mismo tiempo ser soporte de procesos individuales y colectivos con sus tensiones, sus contradicciones y sus intensidades. El equipo podrá devenir en un sujeto colectivo, este término me encanta, pensar un sujeto colectivo, ¿sí? Pues generalmente pensamos sujeto en términos de lo singular del uno. Pensar la colectividad que puede armar un cuerpo común en sus diferencias, ¿sí? El equipo podrá devenir un sujeto colectivo capaz de brindar a cada uno de sus miembros un espacio para proyectarse en su tarea cotidiana, ¿sí? Hay que pensar qué condiciones se pueden generar para desarrollar ese análisis desde adentro, desde al interior de cada equipo. Si podemos, eso fue un desafío también de la acordada, podemos hacer un análisis, una lectura de cómo nos constituimos como equipo al interior de nuestro equipo, ¿no? ¿Es posible leer eso? ¿Sí? Bueno, preguntas generales que traíamos es ¿qué es un equipo? ¿Cuántas personas hacen un equipo? ¿Dónde empieza un equipo y dónde termina? Que lo nombrábamos antes. ¿Cómo se define un equipo?
¿Se pueden delimitar en términos generales o necesitamos de referencias situacionales? ¿Cómo se constituye un equipo? ¿Qué facilita un equipo o el armado de un equipo? ¿Sí? ¿Habría posibilidad de clasificar el armado de equipos o de qué equipos estamos? A nosotros, más que pensar en una esencia del equipo, de qué es cómo funciona. ¿Qué es un equipo? Sino cómo funciona eso. Cómo funciona ese espacio ahí con distintos profesionales que tocaron, ¿no? Que a uno le tocó en cierto centro de salud y tiene cierto trabajo en cierto dispositivo. Bueno, ¿cómo funciona eso? ¿Con qué tropieza? ¿No? ¿Qué factores se ven beneficiados? ¿Sí? ¿Qué hacer con las diferencias? Algo que ha aparecido también al interior del equipo. Y cómo conmover a veces esta cuestión de lo que se arma del Boca River, ¿no? Que a veces es un problema. O estás de ese lado o estás del mío. Y es un problemón que se nos arma cotidianamente. El tema es cómo se puede llegar a trascender. En principio, lo que han mencionado es la importancia del diálogo. No, que no implica decir cualquier cosa tampoco, ¿no? Porque también si uno habla, se tiene que hacer cargo de lo que dice y desde dónde lo argumenta. ¿Qué da vida a un equipo? ¿Qué lo desvitaliza? ¿Lo burocratiza? ¿Lo vuelve impotente? ¿En qué nos sentimos el yo no puedo? Uy, esto es, ¿no? ¿Qué nos entristece? Bueno, son preguntas abiertas. Hoy claramente no le vamos a responder. Si alguien está esperando la respuesta exacta, ¿no? Pero sí que nos podemos llevar preguntas. Hay un autor que dice que es mucho más fácil las respuestas que de armarse de buenas preguntas. A veces el desafío es de armarnos buenas preguntas porque después las respuestas aparecen. ¿Sí? Pero en principio es, bueno, desnaturalicemos esto del equipo, de que el equipo es un conjunto de gente que tocó ahí y... No, bueno, hay algo del devenir equipo, de que podamos pensar en nuestros equipos situados específicamente y qué tenemos para hacer. Y hay un tercer concepto que ya lo han visto con Caro, pero más pensar, yo un poco cuando lo hablamos con ella sobre la dinámica del encuentro de hoy, lo pensábamos más que con la hospitalidad muchas veces no pasa que lo podemos pensar con un usuario. No le encuentro la diferencia, la salud mental, ¿no? De eso que va un poco a contrapelo del concepto de empatía, porque la hospitalidad justamente lo que dice es que hay un punto imposible del otro de ponerse en los zapatos de. Siempre el encuentro con el otro implica el encuentro con lo diferente, con lo que nos incomoda, ¿sí? No se trata de tolerancia, esto que hablábamos antes. Bueno, yo estoy hasta acá y vos arrancás con, acá está mi parcela, ¿no? Y de acá para acá está tu espacio, ¿no? Sino que la hospitalidad lo que implica justamente es ese alojar al interior del propio equipo, y me parece que es también para poder pensar este concepto que a mí me encanta, porque lo que nos pone en tensión justamente es, bueno, ¿qué disponibilidad tenemos para alojar lo diferente del otro? Que viene con sus trayectorias profesionales, su marco teórico, sus expectativas, esto que pensábamos antes, ¿no? Como cada quien viene con su bagaje de herramientas y de ilusiones, por qué hacemos lo que hacemos y cuando llegamos a un lugar y qué nos va pasando en ese devenir. Bueno, entonces, la hospitalidad es un concepto que a lo que nos apuesta es a una política de menor hostilidad, ¿sí? Más allá de que siempre hay algo de la advertencia, ¿sí? De que en el encuentro con el otro, cuando abrimos la puerta, hay algo en lo cual, bueno, nosotros recibimos, como uno diría, la casa tiene el derecho de permanencia y de admisión, pero que también nos vemos transformados en el encuentro con el otro. Hay algo de ese otro que también nos transforma a nosotros si estamos disponibles a que eso pase. ¿Sí? Y eso es sumamente incómodo. Por eso digo, no se trata de romantizar los equipos, ¿sí? Sino de ver cómo hacemos para en ese encuentro con el otro, con lo que incomoda, bueno, qué de lo otro nos puede transformar también, y si consideramos si vale la pena la apuesta a que eso puede producir algo mejor que haber evitado el encuentro con tal o cual equipo de trabajo. Ya estamos casi en minutitos, por ahí podemos dar unos minutos, 2 minutos para algún comentario. Hay una, justo cuando estábamos hablando con Caro para este tema de la clase, hay una autora que se llama Elena de la Aldea, no sé si en algún momento la han podido leer,
Hay un texto que se llama, yo no te lo pasé, pero Pensamiento, Cuidado e Implicación, y ella dice que somos nuestra propia herramienta de trabajo. Así como el carpintero tiene su serrucho y sus materiales, nosotros somos nuestra propia herramienta de trabajo y que tenemos que cuidarlo. ¿Sí? Vieron que ahora está esto del cuidar a los que cuidan. Bueno, nosotros también de algún modo cuidamos, claramente, intervenimos, estamos trabajando si hay algo en torno a la salud mental. Claramente estamos con esta pregunta de cómo acompañar a un usuario en el terreno de la salud, pero también no perder de vista que nosotros también nos tenemos que poder cuidar y hay que pensar de qué forma, pero estar advertidos de eso. Bueno, demos lugar a... Jessie. Bueno, ahí. Bueno, primero te quiero agradecer, Joaquín. La verdad que, creo que todos se llevan un montón de interrogantes y armar la pregunta no es sencillo, justamente, ¿no? Como dice él, en general vivimos aplastados incluso por respuestas, hoy en día respuestas inmediatas además, entonces digo, abrir espacios como ¿no? Sentarnos a pensar, interrogar nuestra práctica, interrogar, bueno, el por qué estamos ahí, si lo habitamos o no, digo, me parece sumamente importante, qué posición vamos a tomar, insisto, ante el malestar, ante el otro, ¿no? Y bueno, y de paso termino con otra cosa del Principito. Hay un momento en que se le arma una problemática al Principito porque él creía que su rosa era única y un día cae en un bosque de rosas, ¿no? Dice, pero son todas iguales, ¿no? Dice, la rosa me mintió, ¿no? Entonces lo que le dice el zorro, dice, no, es que lo que hace única a la rosa, tu rosa, ¿no? Digo, es el lazo, ¿no? Porque el Principito le había dedicado tiempo, la había regado, la había cuidado y la había elegido, ¿no? Entonces me parece que lo que hace único a alguien y singular dentro de toda esa masa, ¿no? Es justamente el lazo. Por eso me parecía interesante esto que decía Joaquín, ¿no? De poder pensar ese anudamiento al otro, de qué manera nos estamos anudando, ¿no? Porque eso es lo que hace a alguien especial, ¿no? Así que bueno, mira, terminar un poco con eso. Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias.